En esta oportunidad vamos a hablar de lipoproteínas plasmáticas y nos enfocaremos en kilomicrones. Por ahora, una lipoproteína plasmática es una asociación macromolecular entre dos componentes, lípidos y proteínas. Todas las lipoproteínas plasmáticas poseen un núcleo apolar y una superficie polar. En el núcleo apolar se asocian las moléculas completamente hidrofóbicas como los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Un triglicérido está constituido por un glicerol y tres ácidos grasos, mientras que los ésteres de colesterol resultan del proceso de esterificación de una molécula de colesterol con una molécula de ácido graso. Por otra parte, en la superficie de las lipoproteínas se encuentran dos componentes lipídicos y un componente proteico. Dentro de los componentes lipídicos están los fosfolípidos y el colesterol libre. Y dentro del componente proteico se encuentran unas proteínas denominadas apolipoproteínas. Recuerden que los fosfolípidos, especialmente los fosfoacilglicéridos, están constituidos por un fosfato, un glicerol y dos ácidos grasos, mientras que el colesterol es un lípido de naturaleza isoprenoide. Entre los componentes proteicos, las apolipoproteínas se pueden diferenciar debido a su peso molecular. Entonces pueden existir apolipoproteínas de alto y de bajo peso molecular. Apolipoproteínas que van a formar parte estructural de la molécula y apolipoproteínas que pueden ser intercambiables entre las diferentes lipoproteínas. Dentro de las apolipoproteínas de alto peso molecular se encuentra la apolipoproteína B, mientras que las de bajo peso molecular, algunos ejemplos son la C, la E y la A. Las apolipoproteínas no solo son responsables de proporcionar la densidad de las lipoproteínas, sino que también cumplen algunas funciones específicas. Por ejemplo, poseen funciones estructurales como por ejemplo la apolipoproteína B100, mientras que otras apolipoproteínas poseen funciones catalíticas, tanto de activar como de funciones inhibitorias. Por ejemplo, hay apolipoproteínas que tienen capacidad o actúan como cofactores enzimáticos, como por ejemplo la ApoC2 que activa a la lipoproteína lipasa, mientras que la ApoA1 activa una enzima denominada lecitin-colesterol aciltransferasa. También las apolipoproteínas pueden actuar como inhibidores enzimáticos. Tal es el caso de la apolipoproteína A2 y C3, que son capaces de inhibir la acción de la lipoproteína lipasa, mientras que la apolipoproteína C1 es capaz de inhibir la acción de una proteína transportadora de ésteres de colesterol. Algunas apolipoproteínas, como por ejemplo la ApoB100 y la ApoE, son capaces de interactuar como ligandos y son capaces de ser reconocidos por receptores que se encuentran localizados en las membranas celulares de algunos tejidos. Por ejemplo, ApoB100 y ApoE son reconocidos por el receptor de LDL. ApoE también puede ser reconocido por una proteína denominada LRP, que es la proteína relacionada con los receptores de LDL, mientras que la apolipoproteína A1 también puede ser reconocida por receptores de tipo HDL. Aún hay algunas apolipoproteínas cuya función se desconoce, como por ejemplo la ApoA4 y la ApoD. Estas son tan solo algunos ejemplos de apolipoproteínas cuya función es importante durante el metabolismo de las lipoproteínas. Muchas de estas apolipoproteínas no se encuentran presentes en todas las lipoproteínas plasmáticas, así que habrán algunas lipoproteínas que se caracterizan por tener una o varias de estas lipoproteínas. Ahora que conocemos los componentes de las lipoproteínas plasmáticas, sería importante mencionar los cuatro principales tipos de lipoproteínas plasmáticas. Estas lipoproteínas plasmáticas son responsables de transportar los lípidos dentro del torrente sanguíneo y se caracterizan por tener tamaños y densidades diferentes. Obviamente los componentes también varían. Las principales cuatro lipoproteínas plasmáticas corresponden a los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Las más grandes de estas corresponden a los kilomicrones y son responsables de transportar una mayor proporción de triglicéridos y una baja proporción de colesterol, pero que proviene de
grasas exógenas, grasas obtenidas de la dieta. Posteriormente, las VLDL, que son sintetizadas en el hígado, son las responsables de enviar triglicéridos principalmente a los tejidos periféricos. Las LDL, por otra parte, transportan una mayor proporción de colesterol y son las responsables de proporcionar colesterol a tejidos o a células capaces de utilizar ese colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas. Mientras que las HDL son muy importantes porque hacen un transporte reverso de colesterol. ¿Qué quiere decir esto? Que transportan colesterol desde los tejidos hacia el hígado para que éste sea eliminado. Por lo tanto, mientras el tamaño disminuye, la densidad de estas lipoproteínas aumenta. Hay que considerar que dentro de cada una de estas categorías hay subcategorías y dentro de cada una de esas subcategorías habrá pequeñas diferencias que permiten que estas lipoproteínas actúen de una forma diferente. En este punto es importante recordar que los lípidos, además de transportarse a través de lipoproteínas plasmáticas, también se pueden transportar de forma libre en forma de ácidos grasos. Estos ácidos grasos provienen de dos fuentes, principalmente el tejido adiposo, que es liberado gracias a la acción de la lipasa sensible a hormona, o de las lipoproteínas plasmáticas, liberado gracias a la acción de la lipoproteína lipasa presente en el endotelio vascular. Estos ácidos grasos libres son los responsables de proporcionar del 25 al 50% de la energía requerida durante el proceso de inanición y son transportados hacia todos los tejidos gracias a la acción de la albúmina. Una vez que el ácido graso se libera de la albúmina, es interiorizado por las células, principalmente por el músculo, a través de un cotransportador mediado por sodio y el ácido graso se une a proteínas de unión intracelulares y este ácido graso puede tener dos destinos: esterificarse gracias a la acción de aciltransferasas y convertirse en triglicéridos o ingresar a la mitocondria a través del transportador de la carnitina y sufrir un proceso de beta-oxidación. En este punto se puede evidenciar un papel importante de las lipoproteínas plasmáticas no solo durante los periodos de inanición, sino también durante los periodos de ingesta calórica, donde las lipoproteínas plasmáticas van a ser responsables de redistribuir estas grasas dentro de los tejidos. En este punto entonces empezaremos a hablar uno a una de las lipoproteínas plasmáticas. Iniciaremos con los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas plasmáticas más grandes que podemos encontrar en la sangre y se sintetizan a partir de grasas que provienen de la dieta. Entonces, los lípidos absorbidos en el intestino delgado, en el enterocito, son los utilizados para sintetizar los kilomicrones. El enterocito es capaz de absorber una buena cantidad de lípidos porque posee diferentes sistemas de transporte. Por ejemplo, posee una proteína denominada proteína de Niemann-Pick, que la sigla puede ser 1NPC1L1 y esa proteína es la responsable de permitir el ingreso de la mayor proporción de colesterol. Por otra parte, los ácidos grasos libres también pueden acceder al enterocito a través de diferentes sistemas de transporte o a través de difusión simple. En el interior del enterocito, estos componentes lipídicos obtenidos de la dieta, gracias a la acción coordinada de unas enzimas denominadas aciltransferasas, son capaces de convertir los lípidos simples en triglicéridos y los ácidos grasos y el colesterol libre convertirlo en ésteres de colesterol. También estos enterocitos tienen la capacidad para sintetizar una buena cantidad de apolipoproteínas. Entre ellos sintetizan la principal apolipoproteína, que sería la apolipoproteína B48. La unión entre los componentes lipídicos y los componentes proteicos forman una estructura denominada kilomicrón naciente, que se caracteriza por tener una buena proporción de triglicéridos, o sea, mayor proporción de triglicéridos, y tener dos principales apolipoproteínas, la apolipoproteína B48 y la apolipoproteína A. Esta lipoproteína plasmática transporta principalmente triglicéridos en mayor proporción, ésteres de colesterol en menor proporción, y es importante recordar que son lípidos obtenidos de la dieta. El nombre de kilomicrón proviene de la porción del kilo, que es de donde se extraen los lípidos,
y del tamaño de estas moléculas que miden aproximadamente una micra. Por lo tanto, son unas lipoproteínas muy grandes, por lo tanto la combinación de donde se obtienen más del tamaño hace que reciban el nombre de kilomicrón. Estos kilomicrones nacientes aún están inmaduros y para su formación completa requieren recibir una mayor cantidad de apolipoproteínas de tipo C y E, y estas apolipoproteínas provienen de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. De esa forma se obtiene un kilomicrón maduro que contiene la principal apolipoproteína, que es la apolipoproteína B48, y otras apolipoproteínas como apolipoproteína A, apolipoproteína E y apolipoproteína C. Debido al tamaño de los kilomicrones no pueden acceder directamente a la sangre, así que pasan a la linfa, en donde finalmente van a llegar a la circulación gracias al conducto torácico, y de esta forma pueden redistribuirse al torrente sanguíneo o a la circulación sistémica. Una vez que llega a la circulación, los kilomicrones van a sufrir un proceso catabólico. Por esta razón, el tiempo de vida media es aproximadamente de 3 a 10 horas. El proceso catabólico de los kilomicrones sucede en el endotelio vascular de la mayoría de los capilares. Cuando los kilomicrones maduros viajan por el torrente sanguíneo, se pueden encontrar con una enzima denominada lipoproteína lipasa. Esta enzima está anclada gracias a una cadena de proteoglucanos, y esta enzima normalmente se encuentra en su estado inactivo. Es en el momento en que entra en contacto la lipoproteína lipasa con los kilomicrones que sucede un proceso de activación, porque la apolipoproteína C2 es la proteína activadora de la lipoproteína lipasa. Entonces, cuando esta se activa, la lipoproteína lipasa empieza a funcionar, y de esa forma lo que va a hacer es convertir triglicéridos que están en el interior del kilomicrón en ácidos grasos libres y glicerol. Un cuarto de esos ácidos grasos quedan distribuidos en el plasma y se asociarían a la albúmina para ser transportados, mientras que 3/4 de esos ácidos grasos libres son capaces de acceder a los tejidos periféricos. Principalmente acceden al corazón, al tejido adiposo, al vaso, al pulmón y a la glándula mamaria si está en lactancia. En este punto, el kilomicrón también es capaz de perder la apolipoproteína A1, la apolipoproteína A2 y la apolipoproteína C, y además pierde una buena cantidad de fosfolípidos, y todas estas moléculas son atrapadas por las lipoproteínas de alta densidad, por las HDL. Los kilomicrones a esta altura han perdido una buena proporción de triglicéridos, o sea que transportan un mayor contenido de colesterol, y han quedado únicamente con la apolipoproteína B48 y la apolipoproteína E. Y en este punto dejan de llamarse kilomicrones y se convierten en remanentes de kilomicrón. Los remanentes de kilomicrón, que transportan una mayor proporción de ésteres de colesterol o de colesterol, son dirigidos finalmente al hígado. Este es su lugar de destrucción. Es en el hígado donde ocurre el catabolismo de los remanentes de kilomicrón. En la superficie de los hepatocitos se encuentra una amplia capa de proteoglucanos, y esta capa de proteoglucanos también es capaz de adherir a una enzima denominada lipasa hepática. Esta lipasa hepática tiene dos funciones. La primera de ellas es actuar como ligando de los remanentes de kilomicrón, y la segunda es la función catalítica, que básicamente es hidrolizar a los triglicéridos que están presentes en los remanentes de kilomicrón. Cuando ocurre el reconocimiento de los remanentes de kilomicrón por parte de la lipasa hepática, esta lipasa hepática es capaz de extraer la mayor proporción de triglicéridos que aún contiene el remanente de kilomicrón. Una vez que sucede esto, el remanente de kilomicrón
va a sufrir un proceso de reconocimiento a través de receptores que se encuentran en la membrana del hepatocito. Estos receptores serían el receptor para LDL y también sería el receptor LRP, que era proteína relacionada con receptor de LDL. Dicho reconocimiento se da a través de la apolipoproteína E, en donde hay un proceso de endocitosis mediada por receptor. Posterior a este proceso de endocitosis, los ésteres de colesterol que contenía el remanente de kilomicrón son hidrolizados por una esterasa de colesterol para finalmente liberar un colesterol libre y una molécula de ácido graso. El colesterol puede ser directamente eliminado hacia la bilis o puede ser convertido en sales biliares, como por ejemplo el ácido glucocólico o el ácido taurocólico, o finalmente este colesterol puede ser redistribuido en otras lipoproteínas plasmáticas, como por ejemplo las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL. De esta forma hemos observado el metabolismo de los kilomicrones. En próximos videos hablaremos de las otras lipoproteínas plasmáticas.